no es metilo-butanol, sino va a ser metilo, muy poco butanol y metanol. Entonces, hay condiciones de operación. Tratábamos de controlar aproximadamente aquí en el domo de la columna, tiene su elemento de temperatura 66 grados centígrados. Tratando de acercarnos a la temperatura de ebullición del metanol, pero sabemos que el metanol con el acrilato de metilo forma un azeótropo. Entonces es interesante porque si le agregamos o tratamos de controlar una temperatura más baja, podemos inhibir la reacción. Y cuando alguien nos habla de reversibilidad, quiere decir que no va a haber formación de productos. La relaciono en cuanto a la cuestión real de esa manera. Entonces podemos inhibir la reacción. Entonces, ¿qué dice Le Chatelier? Pues desaloja los productos, en este caso el metanol. Para eso, pues hay que estar desalojando acrilato de metilo porque forma un azeótopo. Entonces, esta temperatura, el rango era entre 66 hasta 68 grados centígrados. ¿Cómo nos damos cuenta que había reacción? Al agregarle el catalizador, tienen que bajar el perfil de temperaturas porque se está formando un metanol. De alguna manera va uno relacionando los conocimientos teóricos con la cuestión práctica. Y también, como va a dar a un tanque que se llama R2208, por el nivel que va subiendo ese tanque, podemos darnos cuenta qué tan rápida está la reacción o no, y en función de la cantidad de metanol que estamos produciendo. Bien, algunos de los problemas que se presentan es que si el análisis hubiera estado erróneo, si tenemos humedad, le echamos el catalizador y no va a haber reacción. O sea, estas temperaturas no tienden a descender durante la primera fracción. Entonces, hay que hacer más secado y hay que agregarle otra vez más catalizador. Cuando usted tiene materias primas donde prácticamente tenemos baja humedad durante el proceso, entonces había ocasiones que prácticamente la carga de catalizador de 25 litros nos servía hasta para hacer 6, 8 o hasta 10 baches. Entonces nos ahorrábamos catalizador. Entonces por eso es importante conocer la filosofía del proceso y todos en conjunto pues tratar de platicar, comentar, ver y la idea es reducir costos. Sigue siendo reducir costos. Bueno. Ya durante la primera fracción estamos sacando el azeótropo y ahí estamos formando el acrilato de butilo, como dice acá. Entonces esta temperatura, sabemos que todas las reacciones son lentas, después son rápidas y después se vuelven lentas. En la tecnología que teníamos mencionaba que terminar la reacción en 128 grados. Y así lo hacíamos, pero nos llevábamos un tiempo como de 7 a 8 horas la primera fracción. Después ya comenzamos a analizar los datos de conversión, o sea, los análisis del fondo del reactor, y vimos que si llegábamos a 128 o llegábamos a 120 grados, después de 120 grados, prácticamente el porcentaje de acrilato de butilo en el fondo del reactor era muy semejante, si acaso una variación de 1 a 2%. Entonces se comenzó a optimizar el proceso. En lugar de 7 a 8 horas, pues como comenzamos a considerar 120 grados, pues bajó como entre 6 a 7 horas esa fracción.
Bien, y ya después, cuando le alimentábamos vapor, la alimentación de vapor, normalmente en la tecnología decía 800 kilogramos por hora de vapor, lo alimentábamos a una presión manométrica de 90 libras por pulgada cuadrada, manométrica. Alguien generó una idea ahí en la planta y dice, pues, si la reacción es endotérmica, ¿qué pasa si le metemos más vapor para hacerla más rápida? En el libro o en la literatura le llamamos la energía de activación. Pues comenzamos a hacer experimentos porque normalmente se formaban en las ideas, se les daba un seguimiento y se hacía un plan. Y en ese plan, bajo esa idea, que era tratar de disminuir el tiempo de la reacción, entonces le agregamos más calor, comenzamos a subirle a 850 kilogramos y finalmente llegamos hasta 1400 kilogramos por hora de vapor. Durante todos estos cambios, como son experimentos ya reales, ¿cuál es la idea? Si algo fallara, pues nos regresamos a la condición inicial o a la condición ya aprendida. Entonces, finalmente, en 1400 ya fue el valor máximo que le alimentamos de vapor y los tiempos estuvieron entre 4 a 4.5 horas, el tiempo de la reacción, por baches. Entonces, ¿esto qué significa? Que finalmente aumentamos la producción, porque se reduce el tiempo del bache de 8 horas o 7.5 a 4.25, son en horas. Pues eso significa incremento de productividad y por lo tanto incremento de toneladas. Bueno, ¿qué ocurre cuando está la reacción? Tenemos acrilato de metilo más butanol. Al principio están estas materias primas, comienza a haber reacción y comienza a aparecer el metanol y el acrilato de butilo. El acrilato de butilo, como es pesado, pues tenemos acrilato de butilo. Al terminar la primera fracción, pues ya disminuyó la cantidad de metilo, disminuyó la cantidad de butanol y se incrementó la cantidad de acrilato de butilo, que era el producto a producir. Pero tenemos una mezcla, por lo tanto, necesitamos ahora separar, recuperar el acrilato de metilo, recuperar el butanol y recuperar el acrilato de butilo. Entonces, el proceso estaba diseñado de tal forma de tener una segunda fracción. La segunda fracción es para recuperar el acrilato de metilo, que iba al tanque 2210. La tercera fracción, recuperar el butanol, que iba al tanque R2212. Y eso se volvió a utilizar para la carga del siguiente bache. Y en la cuarta fracción, que es el acrilato de butilo, ya obteníamos el acrilato de butilo puro con un 99.5% mínimo para venta. Pero cuando iniciamos, las especificaciones eran aproximadamente para venta 99.2%. Ya en el tiempo se han ido incrementando. Actualmente es 99.5% mínimo de pureza. Bien, ahora para llevar a cabo la separación, pues necesitamos la torre de rectificación. Cuando vamos a obtener el acrilato de metilo, no sale exclusivamente el acrilato de metilo que diga ya me voy. No, necesitamos mantener ciertas condiciones de operación. Normalmente comenzamos a trabajar la segunda fracción a 200 milímetros de mercurio absolutos, la tercera fracción
a 40 milímetros de mercurio absolutos y la cuarta fracción a 40 milímetros de mercurio absolutos. Para eso teníamos que hacer vacío a este sistema y teníamos un sistema de eyectores. Bien, entonces para poder sacar el acrilato de metilo, como es una mezcla, pues aproximadamente la mezcla en este 2210 teníamos como 70% de acrilato de metilo, como un 15% de butanol y como un 15% de acrilato de butilo. Ya cuando llegábamos a la tercera fracción, ¿qué obteníamos? Prácticamente como un 2 o 3% de acrilato de metilo, como un 70% de butanol y el resto acrilato de butilo. Ya en la cuarta fracción, prácticamente el acrilato de butilo puro. Y todo en estas condiciones ya están establecidas. Normalmente la condición era la temperatura del domo. Esa tomábamos como base para llevar a cabo la rectificación. Y en función de eso era la cantidad de kilogramos de reflujo que tenemos. Como estos son monómeros, le adicionábamos inhibidor a la columna y este inhibidor que iba en el domo de la columna era una corriente de monometiléter de hidroquinona diluido en acrilato de metil. Entonces, ¿para qué? Para que las moléculas del catalizador protegieran al monómero, la doble ligadura y evitar la polimerización. En el fondo, como residuos, quedaba un material que era parecido al plástico, pero mientras tenía las condiciones de temperatura, lo podíamos drenar y después lo mandábamos a confinamiento. Bien, entonces este es otro caso de columnas de destilación. Cuando terminaba el batch, una de las partes interesantes es en la medida en que este nivel va disminuyendo. ¿Y qué nos interesa? Pues sacar todo el material. Por eso el cambiador estaba en una posición casi abajito del reactor. Entonces, de alguna manera, para asegurarnos que este cambiador estuviera inundado, si teníamos la válvula completamente abierta de descarga, pues prácticamente esto no alcanzaba a llegar al TAR. Y entonces había que ir cerrando conforme el proceso va sucediendo. La práctica era comenzar a cerrar esta válvula para asegurarse que estuviera inundado el cambiador. ¿Cómo nos aseguramos? Viendo a través de una mirilla que tenía en el cabezal superior. Y entonces ya tenemos conocimientos de combinación teóricos, prácticos, etc. Y son muy interesantes y eso es lo que va uno aprendiendo en los procesos a lo largo del tiempo. Así como ahorita usted tiene instrucción, pues a lo largo de la vida siempre estamos aprendiendo. Muy bien. En los balances, si le cargué tantos kilos al reactor, entonces, ¿qué espero? Que la suma de lo que salga en el 2208, 2210 y 2212 más lo del 2214 sea igual a lo que cargué. Bien, entonces en algunas ocasiones, bueno, más bien todo el tiempo se hacían balances para ver cuál era la cantidad que debería de salir en este tanque y lo traducíamos a nivel. Un día alguien se equivocó. Algunos de los detalles, el supervisor le dijo al operador, el operador era alguien que tenía bastante experiencia, pero le dice el amigo, oye,
Mira, hay que parar y volver a cargar cuando este tanque tenga tal porcentaje. Ya, le dio la instrucción y el operador lo escuchó. Pues cuando llegó al valor que le dijo, paró. Él paró. Y comenzaron la carga. Pues resulta que se inundó la columna con líquido. Como teníamos mirillas en la columna, en uno de sus recorridos el mismo supervisor encontró que estaba lleno de líquido y fue y le dijo al operador, oye, ya, palabras más, palabras menos, el detalle es, si nos equivocamos, podemos llegar a inundar una columna. Finalmente, hay errores que pueden ser muy fuertes porque ¿qué podemos encontrar? Que le da una coloración el catalizador y el producto cuando sale hacia los tanques, en lugar de ser incoloro, normalmente es incoloro, puede salir con color. Entonces el riesgo más fuerte. Bueno, afortunadamente no sucedió eso, simplemente ya tomaron acciones, comenzaron a desalojar material hasta que el nivel disminuyó y ya después siguieron la operación normal. Pero tenemos fallas. ¿Qué necesitamos como organización? No tener fallas. ¿Qué necesitamos mejorar? En la cuestión de capacitación, en N cosas, en las cuestiones de comunicación, etc. Y cuando hacemos cálculos, pues a veces dice alguien, pues es que eso dio el cálculo, no sé qué pasó. No, pero por supuesto que algo pasó para que ocurriera esto. Algo hicimos mal. Y cuando digo algo hicimos mal, no es señalar a alguien, sino simplemente somos corresponsables. Si usted es el jefe de un área y dice, no, es que el operador se equivocó, pues sí, él se equivocó, pero usted como administrador, ¿qué está haciendo para disminuir las equivocaciones? Solamente actuamos cuando hay equivocaciones o qué programa de capacitación continua o de reentrenamiento, controles, etcétera, para tratar de mejorar. Y ya. Simplemente es hacia adelante. Muy bien. Entonces, con esto concluimos lo de estas torres empacadas. Tenemos este archivo. Entonces, le voy a pedir que por favor este archivo lo lea usted. Le voy a dar 20 minutos. Lo lee, ve el problema y después platicamos para ver si le entendió, no le entendió o qué. Siguen siendo balances simples. Entonces, 1133 tienen este archivo que es el 07 torre de destilación, balance de materia, 29 de marzo del 17. Véanlo por favor, trabajen en equipo y de ahí les pregunto. ¿Dudas hasta aquí, hasta este momento? Por el momento no, profe. Ok, ¿alguna duda sobre lo que van a hacer ahorita? No, maestro, todo muy claro. Gracias. Ok, entonces, por favor, trabajen. Me voy a
Bien, regresamos. ¿Me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿quién lo alcanzó a leer? Yo. Ok. Bueno, en la parte de conceptos, la parte básica ya es lo que hemos visto. Si nos vamos directo a la figurita, dice FIC, es la alimentación. En el fondo de la columna tenemos un reboiler y aquí está una salida, parte de lo que entra al reboiler, aquí en la figura está entrando por la coraza y por los tubos entra el medio de calentamiento, es lo que se puede inferir. Y ya esos materiales que regresan a la columna se vaporizan y se lleva a cabo, esos vapores van a ascender. En la parte superior salen los vapores, se condensan en la coraza, partes se retornan como reflujo al domo de la columna en la parte superior y hay una salida que vendría a ser el corte o aquí le llaman o destilado. Es material destilado. Parte de lo que sale, que entra al cambiador, al condensador, parte se regresa a la columna como reflujo y parte se envía ya fuera del sistema. Entonces, tenemos las letras entrada F, salida D y salida W. Entonces, F será igual a D más W. Entradas igual a salidas. Cuando conocemos la composición de, podemos decir F por XF. Esta XF o esta XD o esta XW la tenemos que considerar para un solo componente. Es decir, si yo coloco XF y tengo una mezcla de metanol y agua, pues puedo considerar X de metanol que estoy alimentando. XD va a ser la composición del metanol en el destilado y XW en el desecho o en el fondo. Esta XW será X del metanol. O sea, para que cuadre el balance. Si yo mezclo y en uno pongo X del agua, otra X del metanol, pues simplemente el balance no va a cuadrar. Entonces, ya tenemos los datos. Y aquí ya nos dice XF, XD y XW, que es lo que les acabo de comentar. Bien, el problema. Aquí en el problema nos dicen, en la figura se muestra una columna con la información que se conoce de cada una de las corrientes. ¿Qué es lo que conocen? A, kilogramos de destilado por kilogramos de alimentación. Perdón, dice calcular. Lo que nos piden es, hagan de cuenta que esto no está. Vamos a ponerlo ahí. Entonces dice, en la figura se muestra una columna con información que se conoce de cada una de las corrientes. A, calcular kilogramos de destilado por kilogramos de alimentación. B, kilogramos de destilado por kilogramos de residuo. Cuando dice kilogramos de destilado por kilo de alimentación, son los kilos que van a salir en D entre los kilos que va a salir de F. Kilogramos de destilado por kilogramos de residuo va a ser la relación de los kilos que obtenemos de D entre los kilos que obtenemos de W. A eso se refiere la interpretación. Es una división. Ahora bien, como nos dice, con la información que se conoce de cada una de las corrientes. Entonces, nos dice aquí, de etanol se está alimentando 35% y de agua 65%. Y
En la parte superior, en el destilado, obtenemos 85 y 15%. Esa es la composición. Y la composición de W es de etanol 5 y de agua 95. Bien. No está especificando en qué porcentaje, si es porcentaje en mol o porcentaje en peso. Es porcentaje en peso. ¿Sale? Bueno, como son las 12, damos por concluido. ¿Dudas o comentarios que tengan? Por el Así de momento no, fácil. profe. No, profe, no. Ninguno. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana, primero Dios. Hoy no pasé lista, ya mañana paso. Bueno, que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Excelente tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.